Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Amén. Bendiciones, hermanitos, en las naciones. Damos gracias a Dios por esta noche nuevamente reunirnos, ¿verdad? En su presencia, en torno a Él. Y damos gracias a Él por su misericordia y su bondad. Esta alabanza es hermosa y vemos cómo a todos nos pasa, ¿verdad? Todos llegamos a un punto donde dudamos del propósito que Dios tiene para con nosotros. Pero lo hermoso de esta alabanza dice que, pero al fin llegó, al fin llegué. O sea, no se rindió y es lo que el Señor viene a hablarnos hoy acerca del propósito de nuestras vidas, que antes que nada vamos a dar gracias, vamos a seguir ahí en comunión con el Señor, dando gracias, así como venía la hermanita Eri, ahí en la oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, damos gloria a ti, honra a ti, Padre, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, por tu bondad, por tu infinita, Señor, presencia en nosotros, Padre, que no llegamos, Señor, a este mismo día, Señor, sino es por tu misericordia, Padre,
por tu bondad, por tu gracia inmerecida, por tu redención, Señor, por ese sacrificio en la cruz, es que estamos aquí de pie, Señor, cumpliendo, Señor, lo que nos has mandado hacer, Señor, cumpliendo, Señor, lo que has estipulado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por las vidas, gracias, Señor, por las generaciones aún que preservaste, Señor, para que nosotros naciéramos para este tiempo, Padre, porque, Señor, así sean las vidas de nuestros antepasados, hayan tenido muchos errores, Señor, hayan tenido muchas faltas delante de ti, Señor. Tú los usaste, usaste el vientre de nuestras madres, de nuestras abuelas, Padre, para que, Señor, bendito Dios, formase nuestra forma, Señor, a ti, Señor, a ti, a tu imagen en ese vientre y para este tiempo naciéramos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, porque hay un propósito para cada uno de nosotros. Pero, Señor, queremos, Señor, que tú nos hables esta noche con respecto a esto, Señor, que nos hables al corazón y como siempre lo decimos, Señor, y te lo rogamos y lo ponemos delante de ti. Escribe cada palabra tuya, Señor, en nuestro corazón, en las tablas del corazón con tu dedo, Dios mío, para que no se borre, para que no nos olvidemos de ella, sino que la meditemos, Dios mío, y que estemos, Señor, viviendo cada momento, cada instante, Señor, tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos, gracias por este ministerio, Señor, en el que nos has puesto. Gracias por los diferentes ministerios donde se habla lo tuyo, donde se habla la verdad, Dios mío, donde, Señor, se guía, Señor, a tu pueblo, a ti, en pos de ti, Señor, y alrededor tuyo, Dios mío, porque tú eres el centro de la iglesia, tú eres el centro de nuestras vidas, de nuestro hogar, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados. Que quería comenzar con una pregunta ahí. Me pueden responder sí o no. Ustedes, Dios ya les dio el propósito, ya les dijo, yo te tengo, yo te hice nacer para este propósito. Solo me responden sí o no. No es más, no tiene que escribirme sí, el Señor me preparó para esto, para aquello. Solo con esa respuesta basta, solo un sí o un no. Si es sí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si es un no, vamos a hablar también al respecto de esto, porque muchos de nosotros que comenzamos, ¿cierto? Hasta ahora o llevamos un tiempo, otros van más adelante, pues como decía esa canción, a veces dudamos de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios nos ha mostrado, de lo que Dios ha hablado, ¿cierto? Y vemos cómo muchas veces se refleja en nuestra vida al no tener quizá una visión o algo ya definido para nuestras vidas, ¿cierto? Pero el Señor siempre desde el comienzo ha querido que creamos en la bondad de su corazón. Y no lo manifiesta al darnos leyes, estatutos o mandamientos, ¿cierto? Dice con Adán, le estoy leyendo acá lo que el Señor me ponía, dice con Adán y Eva y vemos cómo les da una sola orden en ese tiempo, ¿verdad? Ellos, el Señor creó en Génesis 1, vemos cómo la tierra andaba en desorden y empezó a darle un orden, ¿cierto? Había oscuridad y empezó a mostrar su luz. Eso es lo que ha hecho en nosotros, ¿cierto? Nuestra vida estaba en desorden, empezó a ordenarla y lo que estaba en tinieblas, Él lo va alumbrando para que esas tinieblas se disipen, ¿cierto? Entonces, vemos cómo Dios quiere siempre en su corazón, en la bondad de su corazón, advertirnos de muchas cosas también. Y la primera advertencia que les dio, o mandamiento que les dio, pero les dio como una advertencia, es que, digamos, a nosotros nos dicen, cuando nacemos, cuando empezamos a creer como hijos naturales, nuestros padres nos decían, no mientas porque es malo, ¿cierto? Pero no nos dan muchas veces
solo nos dicen que es malo, pero nos dicen el por qué, porque qué puede pasar, ¿cierto? Si seguimos mintiendo. El Señor siempre va a hacer va a dar un mandamiento y va a dar el por qué no debemos o debemos obedecerlo, y si no lo obedecemos, ¿qué pasa también? Siempre nos advierte, el Señor es hermoso y nunca nos deja a nosotros eh, a la deriva, como obedézcame y ya, no, si usted obedece pasa esto, pero si no, pasa esto. Y la primera mandamiento que les dio a Adán y Eva, ¿cierto? Que tenía una consecuencia o algo, fue en Génesis 2:17, donde dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, ¿cierto? Dice, porque el día al que comieres, ciertamente morirás. Ya había algo ahí, ¿cierto? Había un mandato, algo en su bondad de su corazón en advertirnos que no hiciéramos tal cosa, pero tristemente, eh, ¿cierto? Se cayó en esta decisión por, ya que fue lisonjeada allí Eva en su corazón, ¿cierto? En su corazón y cayó, ¿cierto? En lo que podía haber, en lo que pude haber adquirido al respecto de, al comer ese fruto. Entonces vemos cómo ahí eh, ahí comienza todo en ese misterio de la iniquidad en el corazón de Satanás, pero él quiso esa misma iniquidad pasarla a esta humanidad. Entonces, vemos cómo se hubo una transgresión allí en el corazón de Eva, al creer que no iba a pasar nada, al creerle más a la serpiente que a Dios. Es muy delicado cuando nosotros no tenemos la visión clara, el propósito claro, y le creemos más a la mentira que a la verdad, que es el Señor Jesús. Entonces vemos cómo allí fue engañada y ese engaño alcanzó a Adán también, lo alcanzó allí. Y una consecuencia que está escrito, ¿cierto? Ciertamente morirás. Y no era que se muriera ahí mismo, sino que esa comunión que había en el Edén entre Adán y Eva y Dios, ¿cierto? Era eterna, iba a ser eterna allí en el este. Pero a causa de eso dio un tiempo para que envejeciesen y murieran, ¿cierto? A causa de esa desobediencia. Entonces, lo que Dios siempre quiere siempre nos ha advertido, ¿cierto? Y esto todo lo ha plasmado, ¿cierto? Dios por medio de sus profetas y siervos, inspirados por medio de su Espíritu Santo, que es el consejo para hablarnos al corazón y restaurar la idea original. Eso es lo que Dios quiere. O sea, nosotros vemos cómo Dios siempre ha traído al pueblo a través de su palabra, de sus siervos, y yo quedaba asombrado leyendo y escudriñando y investigando un poco al respecto. La primera vez que se reunió al pueblo para hablarle la palabra fue Moisés. Imagínense, desde Adán hasta Moisés. Nunca antes alguien le había dicho, venga, nos reunimos, vamos a ver de dónde venimos, quién es nuestro Dios, ¿cierto? Y andaban como rueda suelta, hasta que Moisés, Dios lo usó para abrir y empezar con los mandamientos, ¿cierto? Empezar a hablarles la palabra, porque no porque fueran los mandamientos, no era la palabra, era la palabra. Y se los advertía, ¿cierto? Les decía, les daba unos estatutos allí. Y de Moisés pasó Josué también haciendo lo mismo, reunía al pueblo, ¿cierto? Les hablaba, y de allí hasta Ezequías, que fue que él encontró el libro, o sea, pasó muchísimo tiempo de donde se predicaba la palabra al pueblo y el pueblo andaba como rueda suelta creando ídolos, ¿cierto? En su corazón, porque por más físicos que eran más en el corazón.
Y entonces eso es lo que Dios quiere restaurar, esa idea original de esa comunión que había entre Dios y Adán y Eva, ¿cierto? Esa comunión hermosa donde se escuchaba la voz de Dios audiblemente y se vivía en paz, ¿cierto? Eso es lo que Dios siempre ha querido desde que pasó esto. Y a cada uno nos da un propósito, ¿cierto? Nos da un propósito, pero hay unas bases para saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué les preguntaba si Dios ya les había dicho? Por lo menos a mí, yo no lo sabía cuando entré, cuando el Señor me tomó a mí, yo no sabía para qué me tenía, ¿cierto? Solo yo sabía, Señor, tú me llamaste y voy a seguirte, ¿cierto? Me sentía todo lo que yo vivía en la vida mundana fue un cambio radical a cuando empecé a entregarle la vida a Dios, empecé a decidirme por Dios, nuestras vidas. Yo sé que a ustedes les ha pasado, cambiaron radicalmente, donde empezó a cumplirse la palabra, los que estaban llorando, pues ahora ríen, ¿cierto? Nos empezaron a ver unos contrastes allí de emociones que digo emociones porque en el momento son emociones, ¿cierto? De la carne, pero cuando ya empezamos a meternos más con Dios, empezamos ya a ver eso más espiritualmente y ya no es una emoción, sino es algo más profundo, más hermoso. ¿M? Porque he visto mucha gente que empieza a llegar a los caminos de Dios y está así ferviente y uno las ve así metidas, pero muchas veces es la emoción del primer amor, ¿cierto? Y con el tiempo se cansan, ¿cierto? Se cansan, pero si continúan buscando de Dios, ya esa emoción no va a ser temporal, sino va a ser perpetua, va a ser en un corazón estable, en el corazón establecida, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hizo Dios conmigo. Ya después de esa emoción, eh, viene, viene ya ese establecimiento del Señor en nuestras vidas para vivir diariamente, ya no solo que me emociono cuando voy a la reunión o cuando escucho alabanza, sino todo el tiempo uno está en ese amor continuo, ¿cierto? Pero entonces hay un crecimiento, siempre hay un crecimiento y hay unas bases para saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Y dice ahí en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Todo esto útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir, pero ahí dice algo tremendo, en justicia. Y es algo de lo que el Señor también quiere hablarnos de esta noche, ¿cierto? Hay unas bases y una de esas bases es la justicia. Una de esas bases de encontrar el propósito de la justicia, porque vemos cómo el Señor es justo, ¿cierto? En todo, el Señor Jesucristo no fue injusto con unos y justo con otros, no. Él lo aclaraba que el Padre es el único bueno y Él es el que hace llover para justos e injustos, ¿verdad? Entonces vemos aquí y vamos aquí a Mateo también. Permítame, Mateo 5:17. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. O sea, el Señor Jesús vino acá con un propósito ya establecido en su corazón, por Dios, ¿verdad? Y acá lo hacía manifiesto. Dice, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Dice, al contrario, para cumplir sus propósitos. Esto es tremendo, hermanos, porque eh, Él vino a cumplir los propósitos por lo cual fueron llamados Moisés, los profetas, o sea, se hizo viva.
todo eso, esa caminada de Moisés, de Josué, de todos esos siervos, el creerle, o sea, no se hizo, digamos, no fue como en contra de lo que de lo que ellos estaban creyendo. O sea, ellos, como decir, fue en vano que Moisés caminó 40 años. No, el Señor Jesús dice al contrario, vine para cumplir sus propósitos, a ese propósito que Dios le dio a Moisés, ¿cierto? De sacar al pueblo, ¿cierto? De llevarlo por la dureza de corazón y soportar todo esto, ¿cierto? Porque es que hay que soportar, hay que morir a la carne, hay que aguantar, pero Moisés nunca se rindió, sino siguió, ¿cierto? Josué, cuando le pasó, ¿cierto? La autoridad de Moisés pasó a Josué, y Josué tuvo que también luchar contra la dureza del pueblo. Eso no fue en vano. El Señor Jesús vino a cumplir esos propósitos, sus propósitos, hacerlos visibles, que todo ese tiempo no fue en vano para que el Señor Jesús estuviese en ese tiempo, ¿sí? Entonces, cada lucha que tenemos nosotros, hermanos, cada cosa, cada día que tenemos esas dudas, que tenemos tantas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, pues hermanos, eso va a traer ese propósito que nosotros en el que estamos creyendo, ¿cierto? Para los que de pronto tenemos ya una visión clara, para los que no, pues todavía están ahí, pero vamos a hablar de ello. eh, el Señor Jesús va a cumplir eso en cada uno de nosotros y va a dar fruto en su tiempo. O sea, lo que estamos haciendo ahorita en este mismo instante, reuniéndonos, poniéndonos atención a la palabra, hermanos, esto no es tiempo perdido, esto no es desperdiciado. El Señor Jesús va a cumplir cada uno de estos propósitos. El propósito de hoy lo va a cumplir. Sí, y ay, pero yo estuve hoy en la hora, en la esta y no vi nada, no. Muchas veces el Señor redarguye el corazón, ¿cierto? Y hay un arrepentimiento, pero, pero es eso, es esa sujeción a la palabra, a lo que Él quiere, ¿cierto? Eh, Vemos cómo se va a manifestar en nuestros hijos, en los que estén alrededor de nosotros, ya estemos trabajando, se va a manifestar porque estamos negándonos, ¿cierto? A la carne, a lo que pensamos, y el Señor Jesús empieza a cumplir estos propósitos en nosotros, a hacerlos manifiestos. Y el 18 ahí dice, les digo la verdad, porque el Señor Jesús siempre les aclaraba eso, ¿cierto? Diciéndoles, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerán ni el más mínimo detalle en la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Hermanos, o sea, nuestro propósito en esta dimensión de vida, usted va a decir, no, yo no sé, o sea, ya tengo tantos y no sé ni siquiera que, no, hermano, ya solo con usted creer en el Señor Jesús, usted ya está cumpliendo uno de los propósitos más grandes, que es creer, porque es que recuerden, hermanos, cuando llegó Juan el Bautista allí y esa instrucción que dio por mandato, ¿cierto? Por de Dios por medio de él, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay esas dos frases antes, ¿cierto? Que hay un arrepentimiento, ¿cierto? Y una conversión. Ya solo con eso ya nosotros estamos cumpliendo parte del propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Es el arrepentirnos. Muchos pensamos, no, el propósito mío, el que Dios me dio, es estar en la alabanza, estar ministrando, estar cantando, estar predicando, pero los primeros son esos, arrepentirnos, arrepentirnos y cambiar la vana manera de vivir. O si tenemos esas luchas, Señor, pedirle ayuda a Él, porque es que la lucha es interna. Muchas veces le damos cabida al enemigo, sí, Él pone voces, él tienta, ¿cierto? Pero la lucha que tenemos, ese conflicto es interno con la carne.
Muchas veces es una lucha entre carne y espíritu, ¿cierto? Pero alimentamos más la carne y coge al espíritu y nada, no nos deja avanzar, no nos viene la duda, ¿cierto? Empecemos a escudriñar más la palabra. Vemos, yo lo que les decía ahorita, pasó mucho tiempo en el que se le habló al pueblo la palabra de Dios. Yo quedaba asombrado de eso desde Josué hasta Ezequías. O sea, mire tanto tiempo. Usted se pone a ver y a leer la palabra en mucho tiempo hasta que él encontró el libro dice la palabra que estaba perdido y fallado. O sea, y él lo abrió y reunió nuevamente a- al pueblo y empezaron a arrepentirse, a humillarse, a hacer ayuno por todo esto, por todo lo que se había hecho. Pero si nosotros no vamos a la luz de la palabra, pues no va a haber eso y vamos a volvernos como ese Israel que anduvo, ¿cierto? Todo ese tiempo creando ídolos en los corazones, ¿cierto? Y no vamos a la palabra, pues nos vamos a secar, nos vamos a desnutrir espiritualmente y la carne va a ganar la batalla, va a ganar esa batalla que tenemos diaria, porque es diaria. Yo puedo decir, sí, hoy leí la palabra y mañana no la leo, y yo digo, no, pero si antier leí, ¿para qué hoy ya no? Esto es diario, esto es de alimentarse diariamente y estar meditando todo el tiempo. Entonces vemos cómo Dios quiere, ¿cierto? Restablecer esa comunión. Dice acá, el 19, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, o sea, si ustedes, como quien dice, no dan testimonio y ustedes se arrastran a los que están, a los demás, dice, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. O sea, es tremendo, o sea, no es porque es que usted al hacer caso, a usted ser obediente a Dios, usted está dando un testimonio alrededor suyo. Hay muchos que lo están viendo. Somos cartas leídas todo el tiempo, ¿cierto? Y si nosotros no hacemos eso, pues nos vamos a arrastrar tristemente a muchos a hacer lo mismo, dice ahí, ¿sí? Dice, pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, se ha llamado grande en el reino de los cielos. Es tremendo, hermano. O sea, vivir la palabra, vivir la ley de Dios y enseñarla. Pero esto no es solo de palabra, sino es una vida, es un testimonio todo el tiempo. Y acaba otra advertencia del Señor. Dice, les advierto, ¿cierto? Porque el Señor siempre advierte de muchas cosas y Él no es una advertencia como lo decimos carnalmente. ¿Usted me está advirtiendo o me está amenazando, no? ¿Cierto? Es una advertencia con amor. Él lo hace porque el pensamiento de Él siempre es para bien. Dice, a menos que su justicia supere a lo de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Es tremendo, hermanos, porque los estaba comparando para ese tiempo, los que ponían cargas, ¿cierto? A los demás y ellos no querían alzarlos con una sola mano, ¿cierto? Todas estaban pegados a la ley religiosa, a lo de antes. Cuando el Señor Jesús dice que no vino a abolir esa ley, sino a cumplir lo que está escrito, todos esos propósitos que están escritos allí. Entonces, acompáñenme en allí a Lucas 6, 27. Acá es tremendo esto, porque dice, pero a vosotros los que oís, acá todos, gloria a Dios, ¿cierto? Tenemos el corazón abierto porque
Oír es sinónimo de obedecer, ¿cierto? O sea, que si estamos oyendo, Señor, ayúdanos a cumplir esto, a obedecerlo, ¿cierto? Dice, os digo, amad a vuestros enemigos. Era todo lo contrario a lo que hacían los fariseos. Y esta es uno de los propósitos que Dios quiere. Uno de los propósitos que Dios quiere. Uno de los primeros. O sea, no, pero es que yo no sé cuál es mi propósito en ese. No, mire, acá hay muchos propósitos que ya hacen parte del propósito para el cual somos llamados, pero estos son las bases para ello. O sea, si nosotros decimos, no, mi propósito es ser pastor y misionero y quiero ir atrás, pero si no hacemos estas cosas, créame que ese propósito es en vano, no tiene un fundamento, no tiene una base para poder realizarlo. Porque en nuestra vida nos encontraremos gente dura, hermanos, dura con Dios, no es con nosotros ni es con lo que digamos, sino es con Dios, ¿sí? Y si nosotros no soportamos a ellos, a los que son duros, a los que van en contra de las, pues, hermanos, ahí el propósito se estancó porque eh, no estamos siendo testimonio de lo que Dios quiere, no estamos mostrando la vida de Cristo. O sea, hermanos, mire, el Señor Jesucristo nunca resistió a nadie, aún. ¿Qué tal el Señor Jesús hubiese, el fariseo le preguntaba a quién debemos dar eh, se me fue, el tributo, ¿cierto? Entonces, él le hubiera dicho, no, usted no me hable porque usted no cree, no, ¿cierto? No, él le respondía porque tenía que dar un testimonio de que si alguien le preguntaba algo, sabiamente le respondía, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios en el Señor Jesucristo nos muestra eso y dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen y muchas veces esto nos cuesta. Esta es la justicia del Señor, esta es la justicia, ¿sí? Y está fundamentada en lo que Dios quiere. Hermanita Eri, se me olvidó darte una cita, que está en Miqueas 6:8. ¿M? Dice, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. O sea, es lo que el Señor espera de nosotros. Ay, muchas veces yo espero ser el mejor y está bien, es ser eh, lo más recto, íntegro posible, pero el Señor, mire acá nos da unas bases que también habla de eso. Dice, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, no creerse más que nuestro Dios, humillarnos. Señor, tú eres todo, tú lo sabes todo, tú conoces mi andar, mi levantar, mi acostar, mi entrar, mi salir, ¿cierto? Eso es humillarse, tener a Dios por encima y amarlo, ¿sí? Y practicar la justicia. Eso es uno de los propósitos por los cuales Dios nos tiene en esta dimensión de vida. Y una de las justicias, es practicar la justicia es esto. Usted va a decir, pero ¿cómo así que voy a practicar la justicia dejándome golpear o dejando o amando a aquel que no me ama? No, es que esa es la justicia de Dios. La justicia del hombre, la del mundo, es siempre, es como decía antes, era ojo por ojo, ¿cierto? Pero ahora no es así. Dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Tremendo esto. O sea, por alguien que a usted le esté injuriendo, diciéndole, es que usted es un mentiroso, que empiece a decirle falso testimonio y usted en vez de responderle, usted orar por esa persona. Esa es la justicia de Dios. Si aún no tenemos el propósito, hermano, si los que me están oyendo, los que van a escuchar este audio, dicen, no, del Señor, todavía estoy nuevo, estoy recién llegado, no sé cuál es el propósito.
empecemos a practicar la justicia. Empecemos a practicar todo esto que el Señor nos dice. Y ya en el camino, el Señor nos va a encomendar cada día más y cada vez nos va a hablar a nuestro corazón y nos va a enfocar, nos va a dar la visión por la cual cada uno de nosotros está en esta dimensión de vida. Por lo menos yo quedo asombrado porque cuando mi mamá daba el testimonio y eso no lo sabíamos hasta hace unos años, ¿cierto? Que ella nos contó y me contó a mí porque Dios me había tomado y esto era porque había una promesa atrás de ella. Y a mí Dios me refleja en Primera de Samuel. Siempre recuerdo ese versículo cuando Ana entregó a Samuel. ¿M? Entregó a Samuel y dijo, él servirá, si me das un hijo, él servirá todos los días de su vida en tu presencia, haciendo lo correcto. Y ella hizo lo mismo. Ella contaba que iba a abortarme a mí, ¿sí? Pero por la necesidad, por todo lo que estaba pasando en su vida y con mi papá, en la escasez económica, en todo esto. Pero ella le prometió al Señor eso. Dijo, Señora, si dejas que nazca este bebé, te lo entrego. Y ahí está una promesa cumplida y yo doy gloria a Dios por eso, porque veo como el enemigo siempre quiere acechar contra los propósitos de cada uno de nosotros, ¿sí? Ya sea en el vientre de nuestra madre, ya sea en la juventud, ¿cierto? O aún de niño, cuántos accidentes, pero uno de los propósitos que Dios nos tiene aquí a cada uno de nosotros es para glorificar primeramente el nombre de Dios, amarle, honrarle, ¿cierto? Y amarlo con todo el corazón, pero nos da otras cosas que es lo contrario a lo del mundo, ¿sí? Orar por los que os calumnian, o sea, por aquel que habla. Dice, al que te hiera una mejilla, preséntale la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegue. O sea, déjese más, déjese más. O sea, no niegue nada. Si tiene, como siempre nos ha hablado Dios por boca de su sierva, si tiene una libra de arroz y la otra persona, el otro hermanito está pasando necesidad, pues dele la mitad. Ya Dios dará en abundancia, recompensar, pero con un corazón sincero. Eso es practicar la justicia, esa es la justicia de Dios. Ese es el amor de Dios, la misericordia. Dice el 30, al que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. O sea, si aún te quitan algo, ya, no, tranquilo, ¿cierto? Pero nos cuesta muchas veces esto. Pero practicar esa justicia es lo que decía ahí Miqueas. ¿M? Eso es lo que espera a nosotros, de nosotros el Señor, de nosotros. ¿M? Dice ahí, si hacéis bien, no el 31, perdón. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la justicia del Señor. O sea, si nosotros queremos que nos vaya bien o que nos traten bien, pues nosotros también debemos hacerlo. No podemos esperar también y menos de una persona en el mundo. Otra persona espiritual podría hacerlo si tú quizá tratas a una persona o que no conocías, digamos un ejemplo, antes cuando no conocías del Señor y, y esa persona tú no, no, a mí no me hable de Dios, a mí no, 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 yo, ¿cierto? Eso es hablar. Como no tener respeto por lo que piensa la otra persona. Y la otra persona te responde, no, tranquilo, Dios te bendiga, bendiciones, ¿cierto? Es lo contrario. Una persona espiritual y ya con un fundamento, con algo, una base, ya va a actuar de esta manera. Por eso, como queremos que nos traten así, también nosotros
hagamos con los demás, ¿sí? Esto que está pasando aquí en Colombia es un reflejo de que yo quiero hacer lo que yo quiera sin importar los demás. ¿M? De la inconformidad de mi corazón, no me importan los demás. Y es triste, porque así está el mundo. ¿M? Está siempre con la queja, la inconformidad allí en el corazón, pero no nos ponemos quizá de pronto a decir, voy a hacer esto porque así mismo quiero que me traten. Entonces, voy a vivir conforme a lo que Dios quiere, a lo que Dios está estipulado por Dios, lo que Dios, las autoridades que Él ha puesto, ¿cierto? Y así mismo se va a reflejar. Nosotros somos un fiel reflejo del Señor Jesús, pero el Señor quiere es que que esa justicia se practique diariamente. El amor y la misericordia. Todo esto que se practique diariamente, no que sea solo con los hermanos que conocemos en la iglesia, porque acá lo dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? O sea, acá nosotros entre nosotros nos amamos y expresamos el amor de Dios, ¿cierto? Compartiendo en coinonía un almuerzo, una cena, unas once, ¿cierto? Pero ¿qué mérito tenéis? O sea, ya dice ahí, porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, eso también se ve en el mundo. Al que me hace bien, pues yo le hago el bien, ¿cierto? Así anda el mundo, pero al que le hace el mal, el otro no le hace el bien, sino le hace también el mal. O sea, esa no es la justicia del Señor. Dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También lo pregunta ahí el Señor Jesús. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? O sea, hay algo en el corazón allí también. Cuando uno presta, cuando uno da, o, o cuando uno he escuchado muchas veces que uno, venga hermano, uy, ¿se acuerda ese favor que le hice? Vengo a cobrarle el favor. No, porque entonces estaba dejando ahí una deuda por saldar y no es así. El que hace un favor lo hace sin recibir nada a cambio, se da, ¿cierto? Dice, porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿M? Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, o sea, Él no ve eso, Él no ve si, oiga, este está haciendo lo malo, todos son dignos de misericordia, todos, absolutamente todos, hermanos, desde que haya vida, hay esperanza. Y el más malo, si Dios lo tiene aún vivo en esta dimensión de vida, Él es digno de misericordia, porque el Señor es así, esa es la justicia de Él. Él no va a juzgar a nadie, el que se arrepiente y se convierte, ese alcanza misericordia, ese está, el reino de los cielos se acerca a Él. ¿M? Y acá dice el 36, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sí, la justicia, la misericordia y el amor. Son bases, uno dice lo que les decía, pero qué propósito, no, ya mire, acá hay unos propósitos que Dios da, unas pautas, unas bases. Empecemos a practicar todo esto, empecemos a actuar. Y una de las cosas que Dios me hablaba, ¿cierto? Por lo menos uno de niño ya tiene un propósito. Cuando nacen los niños ya hay un propósito. El primer propósito de los niños es el cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Ese es el propósito de un niño. Honre a su padre, que lógico no es solo de niño, ¿cierto? Es para toda su vida, pero comienza desde niño. Uno de los propósitos de los jóvenes es huir de las pasiones juveniles. ¿Por qué?
ahí lo habla su palabra, ¿cierto? El para qué, el por qué. Y uno de los propósitos, y ahorita me lo confirmaba por boca de Erika y orando, ¿cierto? De cuando uno ya es adulto, ¿cierto? Y tiene su familia, sus hijos. El propósito es llevar a su familia a Dios con ejemplo. O sea, son propósitos que uno muchas veces tiene en poco, ¿cierto? Que no los ve, que son sutiles, pero están allí en nuestra vida todo el tiempo, ¿sí? Que si Dios te da ya una visión y un propósito más amplio, un ministerio, un pastorado, gloria a Dios, pero esos otros también tienen que seguir vigentes en nuestra vida. No puede haber nada que se vaya, digamos que ya se cumpla, ¿cierto? Porque usted, por más digamos, en el caso de los niños, ¿cierto? Que dice, mm, honrar a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y nosotros decimos, no, pero si mi papá, mi mamá, ya de adultos uno, ya ellos ya no están, entonces no los voy a seguir honrando, claro, porque fueron sus papás, y aún por más que ya hayan fallecido quizá, eh, no por eso ese propósito que Dios quiere con nosotros, ya, hasta ahí fue, no, es para toda nuestra vida, ¿cierto? Y vamos ahí al último que está en Josué 1. Es algo que, lo que les decía, siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero el espíritu siempre está dispuesto. La carne coge fuerza si nosotros la alimentamos, ¿verdad? Pero si nosotros fortalecemos y tomamos también las armas, lo que Dios nos ha dado, porque Él nos dio la armadura de Él, ¿cierto? La armadura de Dios. La tomamos con valentía, ¿cierto? Vamos a poder resistir al enemigo. Pero si estamos en nuestras fuerzas, no tomando las estrategias que el Señor nos ha dado, la armadura, ¿cierto? Orando, clamando, estando apercibido, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. eh, pues tristemente la carne va a ganar muchas veces la batalla diariamente, ¿sí? Muchas veces. Entonces acá dice en Josué 1:8, y es tremendo. Digamos desde el 6 para entrar en contexto un poco. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Si acá le estaba diciendo Dios a Moisés, a Josué, ¿cierto? Que fuera valiente, pero que, que él tenía un propósito de guiar, ¿cierto? Esto es más para los pastores, pero también para la familia, para los hijos, para los que están alrededor, es para todos, porque usted está, como les decía, alrededor suyo, están viéndolo todos y con su testimonio, con su vida, va a guiar a muchos, ¿cierto? A lo que Dios ha prometido desde siempre, ¿cierto? Que es el Señor Jesús. Esa es la tierra prometida que Dios nos da en este tiempo. Ya ahorita no es tanto lo físico, sino es una vida eterna con Él, es vivir cada día en paz, es tener a Dios allí, que la atmósfera cambie en nuestro hogar, que ya no haya contienda, ¿cierto? Eso es realmente la tierra prometida, el reino de Dios es ese, donde hay es justicia, paz y gozo, ¿sí? Paz y gozo, algo y justicia misma, que no hay mucho, en muchos hogares no hay, ¿cierto? No hay justicia, no hay paz, no hay gozo. Se llega a la casa y hay gente que dice, no, yo ni quiero llegar a la casa porque no, eso allá, no, ¿cierto? Hay algo en el corazón de inconformidad allí porque no les agrada.
pero el Señor es bueno y es fiel. Dice el 7, sé fuerte y muy valiente, vuelve y se lo dice, y no lo dice a nosotros. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, acá hay algo tremendo, porque el Señor siempre nos da una instrucción. Esta noche nos está hablando a cada uno de los propósitos, ¿cierto? Pero también nos dice que no nos desviemos de esas instrucciones dadas por, acá dice Moisés, pero ¿quién se las dio a Moisés? Dios se las dio. ¿Mm? Ni a derecha ni a izquierda, ¿cierto? Para ningún lado nos desviemos. La vista puesta en el autor y consumador de la fe. Dice, entonces te irá bien en todo lo que hagas. O sea, el propósito será prosperado, será prosperado. Y acá dice estos dos versículos, estudia constantemente este libro de instrucción. Acuérdense lo que yo les decía que quedaba asombrado, o sea, Moisés fue el primero que reunió al pueblo y empezó a hablar de la palabra, a recordarles la instrucción, a recordarles de dónde venía, de dónde Dios los sacó, con qué propósito fueron creados en esta dimensión de vida. Empezó él a hablarles, ¿cierto? Y dice ahí, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de todo, de obedecer todo lo que allí está escrito. A los muchachos siempre pongo este ejemplo, a los chicos cuando les doy la clase en los jóvenes, yo les digo, yo no conozco, antes de tener moto, yo no conocía las señales de tránsito. Y a medida que empecé a manejar, fui conociéndolas. Pero de peatón, yo veía una señal y no sabía qué significaba eso. ¿Mm? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que a Dios no le agrada si nosotros no indagamos en las normas y las leyes de Él? ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber qué le agrada o qué no le gusta o qué a Él le agrada, ¿cierto? Si nosotros no escudriñamos este libro y meditamos de día y de noche. ¿M? Dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Tremendo. Es una promesa. Dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. Otra vez se lo dice, 3 veces, para que nosotros no se nos olvide. Dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Es algo que debemos creerlo en nuestro corazón. Sí, el Señor nos está dando instrucción diariamente, ¿cierto? Acá en la noche, pero yo mañana madrugo, salgo a trabajar y tengo que estar meditando en eso todo el tiempo. Y saber que el Señor está conmigo donde quiera que vaya, en todo momento. Aún, hermanos, muchos dicen, uy, sí, sentí, estamos orando y qué bendición, sienten la presencia, ¿cierto? Y Dios se manifiesta esto. Y piensan que al irse en solitos por allí a hacer lo que no deben, piensan que allá no está Dios. Solo es cuando yo le busco. No, el Señor está donde quiera que vayamos. Y está viendo todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces empecemos a meditar en la palabra, ¿cierto? En lo que estamos haciendo, ir, como dijo Juan, arrepentiéndonos y convirtiéndonos, ¿sí? Pidámosle ayuda al Señor para que nos fortalezca más en el espíritu, que aumente más nuestra fe, ¿m? Para cumplir esos propósitos que ya están establecidos, esas bases, para cuando nos dé el propósito que es grande, hermano, no va a ser pequeño. Mire, yo me pongo a meditar la carga, el propósito grande que tiene el pastor Luis y mamá Cristina
en este ministerio es grande, pero, pero es una carga que es dada por Dios, que dice su palabra, que es un yugo fácil y ligero, ¿sí? Pero no cualquiera, ay, sí, es porque es fácil, yo también quiero estar ahí, no, es de mucha responsabilidad, de temor delante de Dios. El día que tú recibas ese propósito dado por Dios, que tú estés tan preparado en todas estas cosas, que son muchas, esto es poco lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere hablar al respecto. Pero cuando te den ese propósito, si no te lo han dado, o si Dios aún te da un poco más, ¿cierto? De lo que ya te ha dado del propósito. Hermanos, que estemos tan entendidos en todo esto, en su palabra, meditando, que no dejemos pasar el tiempo sin escudriñar la palabra, ¿m? Para la gloria de Él. Y es un pensamiento que Él quiere, lo que les digo, ese es el pensamiento de Dios desde el comienzo, restaurar eso esa comunión que se ha perdido, restaurarla y restaurarla de aquí en adelante en las generaciones. Ahorita se me atravesó por ahí un video no sé, no sé si llamarlo político, él era Jaime Garzón, un colombiano de acá que decían que era muy sabio esto, lo otro, pero él decía, yo no quiero tener hijos ¿para qué tener hijos si mire cómo está este mundo? Y decía esto y lo otro, ¿sí? Pero se notaba que no conocía, o sea, podría en el mundo decirle que era muy sabio, que pensaba mucho, que esto, lo otro, pero el pensamiento era errado porque dice su palabra que los hijos son la heredad del Señor. O sea, es algo que el Señor nos da. Es una bendición grande los hijos. Pero entonces nosotros debemos entender que ya debemos cortar con muchas cosas, ¿sí? Para que estas generaciones crezcan cada día más santas, ¿cierto? Más apartadas para Dios, no más apegadas al mundo, sino más apartadas para el Señor, apartadas del mundo y apegadas hacia Dios, ¿sí? Y para esto hay que escudriñar cada día la palabra, estar meditando todo el tiempo, ¿sí? Y empezar a tomar esos propósitos que son las bases, los que le hablaba, ¿cierto? Que son muchos, para el día que nos dé el propósito, ¿cierto? Sí, a muchos les dará así, como dice la palabra, unos serán llamados para pastores, evangelistas, ¿cierto? Apóstoles, diáconos, ¿cierto? Pero si el Señor te puso, no, mi propósito en esta dimensión de vida es llevar mi familia a Cristo, a toda mi familia, pues ese, hermano, ese es el gran propósito que Dios tiene. No tener en poco nada, no pensar que porque no me sacó a los diferentes países del mundo, entonces ya mi propósito, no, hay unos propósitos para cada uno es diferente, pero todos tienen una misma finalidad que es llevarnos al Señor, a esa comunión con Dios, a meditar en la palabra, a estar eh, en constante eh, meditación de la palabra, pero estar viviéndola, porque yo puedo meditar en la palabra, pero, pero tengo que vivirla. Entonces, hermanos, esto era algo. Yo sé que, miren, hermanos, de los propósitos, es que la palabra es tan amplia, hermano, que yo sé que si ustedes leen lo mismo que yo leí, Dios les habla otra cosa a ustedes también y les hace entender otras cosas, ¿sí? Pero es algo que el Señor me mostraba a mí por medio de su Espíritu Santo y ruego a Dios que a todos, primeramente a mí, se nos establezca esa palabra en nuestros corazones para empezar a vivirla, para empezar a practicar la justicia, ¿m? Que no es como la del mundo, ¿cierto? Es diferente, es muy diferente, es lo contrario a lo que el mundo va. Ahorita el que le hacen el mal se quiere ya vengar, ¿cierto? O quiere sacarle provecho de alguna manera. "Ah, yo no necesito vengarme, yo con una demanda ya tengo". Está haciendo justicia en su propio.
Claro, pues para eso están las leyes, ¿cierto? Pero, pero, pero hay cosas que se van ya a los extremos donde se cae ya es una ira, en una eh, algo ahí en el corazón, una amargura contra alguien, ¿cierto? De que me hizo, de que no me hizo, cosas que realmente, o peleando por algo físico ya acá en esta dimensión de vida, es realmente eso es vanidad, realmente, ¿sí? Que si, bueno, Dios lo permite, es que ahí no hay que irse al extremo tampoco, pero en lo posible mostrar a Cristo esa justicia del Señor, de darse, de despojarse, de negarse a uno a la carne, a uno mismo y darse por otros. Entonces vamos a dar gracias, hermanos, y a rogarle al Padre para que nos ayude a todos, porque todos tenemos luchas, todos tenemos diariamente, ¿cierto? Pero como dice su palabra, cada día trae su afán, cada día trae su afán. Entonces vamos a dar gracias a Dios y a dar le la honra y la gloria. Señor, Padre bueno, Padre de bondad, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, venimos delante de ti, Padre, para rogarte, Dios mío, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, aquel que va a escuchar este audio, si está en tu voluntad, Dios mío, que seas tú, Señor, Padre, abriéndonos los ojos, Señor, cada día más, Señor, para comprender las dimensiones de tu amor, las dimensiones de tu justicia, Dios, de tu misericordia, que son amplias, son extensas, Dios mío, no se comparan con lo que pensamos aún nosotros, Dios. No se pueden medir, Padre, lo que tú haces, Señor, cuando dices que haces llover hacia justos e injustos, Dios. Tú das la bendición para todos, tú das la gracia para todos, Señor. Padre, por eso ayúdanos a comprenderlo, Dios mío, que esos propósitos, Señor, que muchas veces no vemos, que pensamos que los podamos cumplir diariamente, Dios, para cuando recibamos, Señor, ese propósito, si es tu voluntad, si es la voluntad de tu Santo Espíritu, la medida que quieras dárnoslo, Padre, que lo podamos llevar a cabo, Padre, ese propósito diario junto con los demás, Dios mío. Por eso ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, se establezca en nosotros para fortalecernos. Ayúdanos a tomar las armas, Señor, que nos has dejado. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, a ponernos, Señor, bendito Dios, a esforzarnos y a ser valientes y a continuar la carrera. No a rendirnos, Dios mío. No, ya caí otra vez aquí. No, Dios mío. Y ayúdanos, Señor, a orarte, Señor, a clamarte cuando estemos en medio de esa prueba, de esa tribulación, Dios mío, de lo que aqueja, de lo que duele, de lo que, Señor, acecha, Dios mío, la carne, el corazón. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a fortalecernos, Señor, a entender, Señor, que tu palabra está ahí todo el tiempo. Ya ahora no tenemos excusa de que "Ay, dejé la Biblia física en la casa y ahora que todos tenemos un aparato, un celular, Dios mío, donde podemos buscarte, Dios, donde podemos escudriñar y Dios mío, tu palabra no cambia, la misma, es la misma, Dios mío, pero que entendamos, Dios mío, Señor, que tú la has dejado acá y es útil para rearguirnos, Dios mío, para exhortarnos, para, Señor, edificarnos, Dios mío, en justicia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, enamóranos más, ayúdanos a llegar, Señor, a la meta, ayúdanos, Dios mío, a cumplir el propósito que tienes para cada día, Dios mío. Cada día tenemos un propósito, cada día, Señor, tú nos hablas, Dios mío, diferente manera. El propósito de hoy pudo haber sido, ay, Señor, ayúdame, que te hayamos, un ejemplo pedido, Señor, ayúdame a no abrir mi boca en chisme, Señor, y que llegue la noche, Señor, pude cumplir tu propósito, pero mañana ayúdame otra vez a que yo no murmure quizá, a que no mienta, tantas cosas, Dios mío, son propósitos que tú pones, Dios mío, y que queremos cumplir para la gloria tuya.